Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Derecho Virtual. Pero antes de empezar con el contenido de este vídeo, mucho ojo porque voy a dejar en la descripción un enlace de invitación a nuestro grupo de Telegram. Durante todo este mes estamos regalando cada día contenido gratuito, así que si te gusta lo que hacemos, entra en el grupo de Telegram, no te lo pierdas. Y ahora vamos al lío. En esta ocasión vamos a ver qué es el derecho civil. Y en principio parece una pregunta que es una chorrada, que seguramente sepamos todos los juristas, pero en realidad no lo es. No es una chorrada. Aunque es una pregunta que de primeras parece de ya lo sé, Abel, ¿qué nos vienes a explicar? ¿Qué nos vienes a descubrir que ya sabemos todos? Pues aunque parezca una chorrada, en realidad es una pregunta que seguro que comprometería a cualquier profesional del derecho. Porque al final tú sabes lo que es el derecho civil, pero definirlo exactamente, concretar qué es realmente el derecho civil, no es tan fácil como parece. Así que eso es lo que vamos a ver en este vídeo, así que quédate a verlo. Incluso ahora que hablamos de ello, me gustaría incluso hasta hacer un experimento social y preguntarle a varios profesionales sobre qué es el derecho civil. Me gustaría saber qué es lo que contestaría. Pero nada, vamos a verlo de forma muy sencilla, para que lo entendamos todos. Y antes de nada, voy a hacer una referencia histórica. Todo el mundo que me conoce ya sabe que siempre hago una referencia histórica. Y el derecho civil viene del ius civile, del derecho romano. El derecho para los ciudadanos de Roma. Era el derecho personal de los ciudadanos de Roma. El derecho contrapuesto era el ius gentium, que era el derecho que regulaba las relaciones entre los ciudadanos de Roma y los extranjeros. Y lo primero que hay que saber del derecho civil es que se encuadra dentro de la rama del derecho privado, que es la rama del derecho positivo que se encarga de regular las relaciones y las actividades entre los ciudadanos particulares. Relaciones donde existe igualdad entre las partes. Y más sencillo, el derecho privado es el que rige las relaciones y las actividades entre tus familiares y tú, entre tu vecino y tú, entre dos empresas. Ese es el derecho privado. Pero ojo, porque no todo el derecho privado es derecho civil. El derecho privado tiene otras ramas, que son el derecho mercantil y el derecho internacional privado. Vamos a verlo. A grandes rasgos, el derecho mercantil es el derecho que regula los actos de comercio y las relaciones jurídicas derivadas de los mismos. Y el derecho internacional privado es el derecho que se encarga de regular las relaciones entre particulares de distintos países. E incluso el derecho internacional privado es el que se encarga de determinar cuál es el tribunal competente. Imaginaros que el conflicto nace de una persona que vive en Francia y otra que vive en España. ¿Cuál va a ser el tribunal competente? Pues habrá que acudir al derecho internacional privado. Entonces recordad, ¿qué era el derecho civil? Pues es la rama que se encarga de regular las relaciones entre los individuos. Y a su vez, el derecho civil se divide en ramas. Derecho de la persona, derecho de familia, derecho sucesorio, bienes y obligaciones. ¿Pero qué derechos hay aparte del derecho privado? Es decir, ¿qué tipos de derechos hay? Pues también hay el derecho público. Vamos a verlo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el derecho público es aquel que se encarga de regular las relaciones entre los ciudadanos y los organismos públicos. Y lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Imaginaros que yo ahora mismo demando a mi vecino porque me debe dinero. Imaginaros que yo celebré un contrato de arrendamiento, él era mi inquilino, el arrendatario, yo era el arrendador y me debe mensualidades del alquiler, la renta, me debe 3 meses de renta. Pues yo si lo demando reclamando esa renta, pues yo tengo que acudir al derecho civil, tengo que acudir a los tribunales civiles. ¿Y por qué? Porque es un conflicto entre dos individuos derivados de un contrato en el que había obligaciones. Bueno, pues yo tengo que acudir a la vía civil. Si yo soy un empresario, si yo tengo una empresa, le hice un trabajo a alguien y esa persona no me paga, si el cliente no me paga, yo también tengo que acudir a la vía civil. ¿Por qué? Porque yo soy una persona jurídica a quien le deben es a mi empresa, pero tanto la empresa, persona jurídica, como el particular, que en este caso es el cliente, pues también son individuos y tenemos que acudir a la vía civil.
Pero si a mí me debe la administración pública, imaginaros que yo ahora mismo me di cuenta que pagué 2 veces un recibo, el recibo del IBI, la contribución. Yo, si quiero reclamarle ese dinero a la administración, pues ya no puedo acudir a la vía civil, porque es un organismo público. Entonces tendré que acudir a la vía administrativa. Es derecho público. Parece lógico, pero ahora os pongo otro supuesto. Imaginaros que ahora salgo a la calle, salgo del despacho y alguien me pega un puñetazo. Un individuo me pegó a mí, entonces somos 2 ciudadanos. ¿Tengo que acudir a la vía civil? Muchos ya os daréis cuenta que no, que tengo que acudir a la vía penal. Denunciaré a la policía, pero bueno, ya sabéis que tendría que acudir a la vía penal. Pero al ser 2 individuos, esto no tendría que ser derecho privado. Pues no, es derecho público. ¿Y por qué? Porque el derecho penal es aquella rama del derecho que regula las conductas punibles de los habitantes, aquellas conductas que se consideran delictivas y que la normativa tiene prevista para ellas su correspondiente sanción. Por tanto, a mí si me pegan y yo voy a denunciar a la policía, aunque sea un conflicto entre 2 personas, entre 2 individuos y tal y como explicamos en este vídeo parece que tengamos que acudir al derecho civil, pues al final es algo que nos compete a todos, porque me pegó a mí, pero al final podría haberle pegado a cualquiera. Es alguien que, pensadlo así, es alguien que es peligroso para la ciudadanía entera y por tanto es algo del derecho público. Otro ejemplo, en España es delito matar a alguien, como imagino que en casi todos los países. Vale, pues si yo soy consciente de que hubo un asesinato, yo lo puedo denunciar, pero la policía puede actuar de oficio, es algo que se persigue, da igual que se denuncie o no. Una vez que se sabe que hubo un asesinato, pues se persigue de oficio o por denuncia. Es algo público. En cambio, si por ejemplo a mí me deben dinero, si yo no demando, si yo no ejercito acciones legales, si yo no me muevo, pues a nadie le importa. ¿Por qué? Porque ya es competencia del derecho civil, es algo mío, privado. Esto es una explicación de andar por casa, pero es para que os quede la idea. Y fijaros que esta división entre derecho público y derecho privado ya estaba en Roma. En un texto de Ulpiano, que está en el Digesto, que data del 533 después de Cristo, ya se dice, ya se marca la diferencia entre derecho privado y derecho público, definiendo como que el derecho privado es aquel derecho que se centra en el provecho y en la utilidad individual de la persona, mientras que el derecho público es el derecho que regula las cosas útiles para la comunidad, y en concreto para el Estado y la República. Por tanto, el derecho civil es el derecho que se centra en la persona, es el derecho que se centra en la persona en general y que se centra en los problemas comunes. Y es el derecho que se centra en los aspectos más esenciales de una persona: el nacimiento, matrimonio, familia, patrimonio y gestión del mismo, su muerte y la gestión derivada de la misma. Y lo último con lo que quiero que os quedéis, que es bastante importante, es que el derecho civil es como el cajón desastre. Si hay algo en otra rama que no tiene regulación, algo que no está regulado, pues supletoriamente tenemos que acudir siempre al derecho civil. Por ejemplo, si hay algo que no está regulado, si estamos dentro de un caso de penal y no encontramos algo sobre la competencia, algo sobre cualquier cosa, tenemos que acudir supletoriamente al derecho civil, porque es, a falta de normativa, es el derecho base. Y más o menos esto es el derecho civil. Algo muy sencillo para que lo entienda todo el mundo y para que te quede con la idea central. Eso es lo que diría yo si me preguntan qué es el derecho civil. ¿A ti qué te parece? ¿Qué opinas? Si quieres más vídeos como este, dale al botón de like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.